Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Katsuki se coló en la habitación de Izuku tarde esa noche, con los hombros encorvados casi hasta las orejas y el cabello inusualmente desaliñado. Sinceramente, me sorprende que haya tardado tanto en pelear, dijo Izuku antes de que Katsuki pudiera decir su habitual oye, Ned. ¿Lo eres? La rupia levantó una ceja. ¿Tienes mucha fe en mí? ¿Qué? No, no me refiero a que siempre estéis peleando, no lo habéis hecho desde hace mucho tiempo y no es lo que espero que hagáis. Me refiero a que estáis bajo una enorme cantidad de estrés y no tenéis mucha gente con la que hablar y Tokoyami está en una situación aún peor, excepto que tiene a Dark Shadow y vais a tener sentimientos totalmente opuestos por la persona cercana a vosotros en el lío, así que, por supuesto, iba a haber una pelea en algún momento y tal vez si los profesores no hubieran estado tan ocupados habrían. Basta, nerd, suspiró Katsuki. Lo entiendo. El rubio se pasó los dedos por el pelo y se sentó en la alfombra de Izuku. Hablo con Ganorka y Tree Rink y algunos de los otros compañeros de Besgeanist y Ganorka. Sin embargo, todos están tan enojados como yo, así que en realidad no nos calmamos mutuamente, solo nos enojamos más. Izuku consideró su respuesta cuidadosamente. La honestidad no lo era todo, pero tal vez sería honesto de todos modos. Tokoyami tiene razón. ¿Hay alguna razón para creer que Hawks podría ser un agente encubierto? Katsuki mostró los dientes. Siempre es posible que Akamata muriera por complicaciones de camino y usaran su muerte para cimentar una historia encubierta, pero después de lo que vi en el Tártaro no creo que sea muy probable. ¿Qué pasó en el Tártaro? Hawks besó a Dabi, respondió Izuku. Justo delante de mí. Katsuki parpadeó. Sacaron a Hawks de la celda y él se quedó allí en el aire besando al tipo como si estuvieran en una película o algo así. Fue muy grosero. ¿Grosero? Katsuki frunció el ceño. Estaba allí mismo, intentando luchar contra ellos, pero me ignoraban para besuquearse, se quejó el pelinegro, exagerando la petulancia en su voz. Si daba una imagen lo suficientemente ridícula, Kacchan podría olvidarse de estar enojado y, en cambio, estar confundido. ¿Qué carajo? Lo sé. ¡Qué falta de respeto! Katsuki sacudió la cabeza y respiró con fuerza. Tokoyami y yo estamos castigados durante 2 semanas y ambos tenemos que ir a terapia. Eso probablemente no sea algo malo, señaló Izuku. Es tan humillante, gruñó Katsuki, con la cabeza inclinada hacia el techo. No lo necesito. Eso es lo que pensaba en la secundaria, murmuró Izuku. No había pensado mucho en ello conscientemente, pero en retrospectiva su opinión sobre los servicios de salud mental había sido pésima. El estigma arraigado en la sociedad le hacía a él, y a muchos otros, un grave perjuicio. Aunque lo más probable era que no hubiera encontrado un terapeuta decente, ciertamente no con lo que podía pagar. Si no hubiera pensado de esa manera, tal vez nada de esto hubiera sucedido. ¿Eh? Oh, no supongo que la mayor parte de esto habría sucedido de todos modos. Probablemente no estaría aquí donde habría ido a parar. Quizás a una escuela vocacional. Katsuki tardó varios segundos en procesar eso, parpadeando como un búho y murmurando las palabras para sí mismo, dándoles vueltas en su mente. ¿De qué estás hablando, nerd? Espera. ¿Qué estaba diciendo Izuku? Katsuki no sabía que Izuku se había ofrecido voluntario para ser secuestrado. Solo Nez lo sabía y aquí el peliverde estaba tan distraído y cansado que parloteó como si Katsuki estuviera al tanto. Ya había revelado tantos secretos ese día. De alguna manera se le había olvidado. No importa, lo siento. Oh, no, no lo harás. ¿Qué demonios no estás diciendo, nerd? No necesitas saberlo, respondió Izuku, dándose la vuelta. Nadie necesitaba saberlo. Especialmente Kacchan. No, no hagas eso. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que no estarías aquí? Déjalo en paz, Kacchan. ¡No! No estoy de humor para dejarlo así. Estoy cansada de que todos me traten como un pequeño duendecillo volátil al que no se le puede confiar información porque podría escaparme y tratar de matar a alguien. La rubia debe haber tenido algunas conversaciones frustrantes con compañeros, maestros y tal vez Ganorka en la última semana. Me lo dirás o Dios me ayude. Me ofrecí como voluntario. Gritó Izuku, rindiéndose. Katsuki se quedó en silencio. Me ofrecí como voluntario, Katsuki. ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando?
Preguntó la rubia, repentinamente pequeña y tranquila. Recuerdo el día en que me secuestraron. Recuerdo que durante toda la escuela tuve a un pasajero silencioso conmigo, observándome, hablándome, simplemente esperando. Conociéndome. Decidiendo si sería una buena opción y, al final, me preguntaron directamente si aceptaría ser su anfitrión para una misión y dije que sí. Porque no me importaba si vivía o moría. Era cómplice. Tenía tendencias suicidas. Ni siquiera me di cuenta de que tenía tendencias suicidas. No me importaba lo que me pasara, así que ¿por qué no ser una herramienta durante una semana? Tal vez haría algo útil con mi vida por una vez en lugar de ser un don nadie sin peculiaridades y sin valor. Kak-chan palideció. Mi culpa, susurró, cubriéndose los ojos muy abiertos con las manos y sacudiendo la cabeza lentamente. Toda mi culpa. Oh, Dios, es mi culpa. Yo dije que debía saltar del techo y esperar un don en su próxima vida. El rubio se pasó las uñas por la cara, cortándose rasguños rojos en las mejillas como si estuviera llorando sangre. Lo siento, Izuku. Lo siento muchísimo. Pasé toda la semana pensando que te había matado, que moriste después de que te lo dijera, y te maté, lo siento mucho. No estoy muerto, respondió Izuku bruscamente. No eres el mismo, susurró el rubio, dejando caer las manos pero mirando fijamente hacia otro lado para ocultar las lágrimas que brotaban de sus ojos. Tú tampoco, el cambio no siempre fue algo malo. Fuiste tan dulce, dijo Katsuki con voz entrecortada. Y yo te arruiné. Eso no estaba bien en absoluto. No estoy arruinado. Estaba mejor de lo que solía ser, al menos en muchos sentidos. En algunos aspectos, sin embargo, tal vez Katsuki no estaba tan lejos de la verdad. Podrías haber sido feliz. Ahora puedo ser feliz. Tal vez. ¿Era feliz? Sería mucho más feliz si su país no estuviera cayendo rápidamente hacia una guerra civil. Lo siento mucho. Ya lo dijiste. Lo siento mucho, Izuku, repitió el rubio, tirando de su propio cabello como si planeara arrancárselo todo. En realidad no fuiste tú, dijo Izuku finalmente, a falta de algo mejor que decir. ¿Qué carajo quieres decir con eso? Quien eras bien podría haber sido hace una vida. ¿Por qué reprochártelo ahora? No eres tú. Katsuki se burló. Bueno, ¿por qué no dejamos que todos los convictos salgan de prisión después de un año? Si las personas se transforman en personas completamente nuevas cada año, ¿no está mal tener en cuenta los viejos crímenes? Bueno, en primer lugar, esto no fue un delito y el resto se complicó rápidamente. Probablemente está por encima de nuestro nivel salarial. Nunca quise que nada de esto sucediera, dijo Katsuki miserablemente. No creo que nadie lo haya hecho, respondió Izuku. Claramente alguien lo hizo porque te robaron y... No se suponía que fuera así, interrumpió Izuku. Se suponía que debía volver a casa después de una semana más o menos como si nada hubiera pasado. Se suponía que no debía recordar nada en absoluto. Se suponía que de repente sería excelente en los dardos, pero eso fue todo. Todo lo demás fue un accidente. Eso no lo hace correcto o involuntario como has estado insinuando. No estoy seguro de que haya estado realmente mal. Una vez pensó que lo que le hicieron era vil, pero ahora... ¿Qué demonios quieres decir? Era una afirmación, no una pregunta. Por supuesto que estuvo mal. Secuestrar a niños de secundaria para usarlos como trajes corporales con cualquier propósito espeluznante es una obra sucia, horrible y degenerada. Estoy de acuerdo, Izuku se encogió de hombros. Estabas listo para morir. Gruñó Katsuki. Eso no es consentimiento. No estabas en tu sano juicio y quién sabe qué le estaba haciendo ese bastardo a tu cabeza. Incluso si hubieras consentido en tu sano juicio, eso sigue siendo una mierda porque ninguna persona racional y razonable usaría a un niño de esa manera. Katsuki, por supuesto, no tenía la imagen completa de para qué habían usado a Izuku y por qué, y claramente estaba llenando los espacios en blanco con las piezas más oscuras que podía imaginar. Pero está bien enviar a estudiantes un año mayores a hacer prácticas o a trabajar y estudiar para luchar contra villanos mientras asisten a la UA. Preguntó Izuku, levantando una ceja. Hay estudiantes de la UA que se han saltado un grado o dos, ya sabes. Sucede. Ha habido personas con licencias provisionales que eran más jóvenes que yo cuando acepté convertirme en un niño soldado bajo el control de otra persona. ¿Por qué los niños soldados de la UA están bien pero yo no puedo consentir en ser un arma contra All for One y Hirano Nico durante una semana? Katsuki lo miró boquiabierto. ¿Un arma contra qué? ¿Por qué estás defendiendo a esta persona, Izuku? ¿Qué? No lo entiendo.
Cuando hablamos de cómo te usaron para matar a ese tipo, estabas tan destrozado que parecías un maldito álbum de recortes. Te destruyeron para su propia agenda, cuando deberían haber resuelto sus propios problemas. Y ahora de repente estás bien con que te usen así. ¿Qué te han hecho? Quiero decir, sí, tal vez, pero en realidad no maté a Hirano. All for One lo mató. Solo lo llevé de regreso a su amo para que lo juzgara. Mi compañero de hombro me hizo un trato sobre la violencia que aceptaría y lo cumplieron. Lo que hicieron fue, bueno, incorrecto en muchos sentidos, supongo, pero alguien tenía que hacerlo. No lo fue, no eran un monstruo. También se sintieron un poco culpables por eso, siguieron tratando de endulzar el trato para mí, ese no es el punto. Bueno, ¿qué pasa entonces? Hicieron algo malo, pero no creo que sean malas personas. Intentaron hacer lo correcto y tomaron algunas decisiones cuestionables en el camino. No había expresado todo esto con palabras antes. En la privacidad de sus propios pensamientos, era incluso más comprensivo con su secuestrador de lo que se atrevía a decirle en voz alta a su amigo más antiguo. Al robar a un niño esclavo de batalla para luchar contra All for One y ese tipo Hirano, ¿estaban haciendo lo correcto? Al encontrar a una persona sin quirk que estaba dispuesta a ayudarlos a enfrentarse a All for One y a acabar con un asesino en serie loco, respondió Izuku, estaban haciendo lo correcto. Teníamos un acuerdo. Cumplieron su parte del trato. Katsuki negó con la cabeza. ¿Tienes el síndrome de Estocolmo o algo así? No, yo solo, no podía expresarlo con palabras. Las cosas están mejor gracias a lo que hicieron conmigo. A mí. Para mí. Una de esas cosas. Mejor. Sí. En realidad. Sí. No sé, ya no sé nada. Katsuki negó con la cabeza. ¿Quién eres tú? Midoriya Izuku. Fosa. Héroe encubierto en formación. Suenas muy seguro de eso. Izuku se encogió de hombros. Recientemente he podido ordenar muchas cosas. Pero no todas. Sin duda no había podido ordenar el embrollo que había resultado de matar a Moonfish, pero eso era algo reciente. Trabajaría en ello. No sé qué decir. Se sentaron en silencio por un rato. ¿Qué era lo que necesitabas decirnos, Midoriya? Le preguntó Nezu, y Aizawa lo miró con recelo. Izuku realmente debería haber enviado un correo electrónico. Dios, esto iba a sonar una locura. Entonces, ¿cómo debería empezar? Nezu ladeó la cabeza y juntó las patas expectante. Así que ayer dormí y tuve un sueño muy desagradable sobre gente muerta, incorrecto. Abortar. La expresión severa de Aizawa se transformó en una preocupación desconcertada. ¿Cuándo? Bueno, ¿recuerdas lo que dijo All for One sobre los fantasmas con Don? Ah, Nezu, bendito sea, llegó a la conclusión correcta, ahorrándole a Izuku el dolor de tener que explicarlo en voz alta. ¿Te encontraste con el fantasma del general de la Asamblea Legislativa Tamiya Kuma? Sí. La expresión de Aizawa cambió abruptamente de preocupada a sospechosa. ¿Y qué dijo este fantasma con Don? Preguntó Nezu, con curiosidad casi palpable en el aire a su alrededor. Realmente era un fenómeno notable, ¿no? Acostumbrado a compartir tantos recuerdos antiguos, Izuku había perdido la noción de lo sobrenaturalmente asombrosa que era la idea de un fantasma con Don. No demasiado, admitió Izuku. Pero una cosa me pareció bastante importante. Hablamos del amigo médico de All for One, que roba cadáveres. Los Nomu son sus obras maestras. Las orejas de Nezu se enderezaron, probablemente el equivalente a levantar las cejas. Entonces, ¿este médico estaba vivo durante la guerra del Mla? Sí, asintió Izuku. Kuma no sabía su nombre o, lo que ella dijo fue, no lo sé. Creo que nunca lo supe. Dijo que era un médico con licencia en Japón y que solía trabajar en hospitales abandonados durante la guerra. También dijo que Switcher probablemente sabría el verdadero nombre del médico. HM. Es una verdadera lástima que no podamos llamar a Switcher en Black Forest y preguntarle, murmuró Nezu para sí mismo, pero tal vez no necesitemos un nombre. Suponiendo que las inclinaciones de este doctor no hayan cambiado, probablemente podamos revisar todos los hospitales abandonados de Japón en busca de evidencia de su presencia. O tal vez se haya instalado en un hospital en activo. De todos modos, solo hay unos pocos y la lista sin duda se puede reducir. Muchas gracias. Sé que esta debe haber sido una conversación bastante incómoda. ¿Hubo algo más digno de mención en tu conversación con Tamiya, Midoriya? Bueno, me dijo que cuando hable con Switcher debo decirle que es un idiota. Ella cree que probablemente esté enterrada en Canadá. Cosas así, pero eso no es realmente importante.
Entonces, All for One tomó el don de Tamiya y luego la mató. Preguntó Nezu con una curiosidad desconcertante y clínica. Sí. ¿El fantasma recuerda su muerte? ¿O su memoria solo se extiende hasta el momento en que All for One le robó su poder? Esa fue una muy buena pregunta. La actitud clínica de Nezu era lo suficientemente contagiosa como para aliviar el dolor de reflexionar sobre el violento final de Kuma. No creo que ella recuerde todo de su vida. ¿Por qué más diría no creo haber sabido nunca sobre la identidad del doctor? Pero recuerdo que All for One dijo no hay necesidad de ser tímido. Déjame ver tu linda cara. Aquí estamos. El miedo a la muerte te sienta bien justo antes de matarla y creo que probablemente tomó su don antes de decir eso, así que realmente no lo sé. No puedo pensar en ninguna explicación racional de cómo la información del dueño anterior de un don podría pasarse a un nuevo titular después de que el don se transfirió. Sin embargo, puedo, respondió Nezu. ¿Es este realmente el punto? Preguntó Aizawa de repente. ¿Qué quieres decir, Eraserhead? Le preguntó Nezu. Llamó a esta mujer Kuma, señaló a Aizawa. Oh, Izuku había hecho eso, ¿no? Como si fuera su amiga. Esa no es ciertamente una actitud saludable hacia algún vestigio de una mujer muerta y realmente preocupante dado que estamos hablando de un general de la Asamblea Legislativa. El rango anterior de la mujer es irrelevante. Nezu le hizo un gesto a Aizawa para que se fuera, y casi todos los seres vivos han entablado una fuerte amistad con un personaje favorito de la historia, la leyenda, la impresión o el cine. Midoriya ciertamente no está descuidando su situación actual a favor de escapar a un reino de fantasía, ni he visto ninguna evidencia de que no pueda cumplir con sus deberes como estudiante y héroe de manera imparcial, por lo que no veo ningún problema, solo una oportunidad. Es más probable que el propietario original proporcione un buen consejo sobre el uso del don que cualquiera de nosotros. Nezu ladeó la cabeza. ¿Se ha hecho alguna oferta de ayuda en ese frente, Midoriya? Sí, en realidad, dijo Izuku con una mueca. Fue antes de que supiera realmente qué estaba pasando, así que no me di cuenta de que no eran solo mis típicos sueños extraños. Aizawa se erizó. Tal vez no estaría tan preocupado si todo el país no estuviera enfrentando actualmente una amenaza terrorista de la ex Liga de Villanos más un grupo de locos Neo-Bla. ¿Cómo podemos confiar en Midoriya si es un simpatizante? Izuku se quedó helado. Por eso nunca debería decirle nada a nadie. Esta era una verdadera pesadilla, lo que había temido desde que se dio cuenta de que había estado teniendo peleas de bolas de nieve en sueños con Destro. Los héroes no podían confiar en él. ¿Cómo podrían? Incluso Hawks se había vuelto contra ellos, presumiblemente, y lo último que había hecho el hombre antes de eso fue repartir copias del libro de Destro. No importaba si esas copias contenían o no mensajes secretos que Hawks necesitaba pasarle a Iteye debido a que era un agente triple bajo vigilancia constante. Ya nadie confiaría en Izuku. Lo mantendrían alejado de misiones e información confidenciales en el mejor de los casos. Lo más probable es que lo expulsaran de la UA, tal vez lo expulsaran de la UA y lo encarcelaran por si acaso. Si lo expulsaban, ¿a dónde iría? Había dejado de pensar en planes B. Si no podía ser un héroe encubierto, ¿qué podría ser? Volvería a ser un inútil sin don. Un momento. No era un inútil sin don. No era un inútil. Siempre que no decidieran encerrarlo y tirar la llave, tenía muchas opciones. Izuku podía emprender su propio camino, dirigirse a Black Forest para intentar encontrar a Switcher y algunas respuestas, y llamar idiota al viejo general como se le pidió. Izuku podía dirigirse al norte, encontrar a Shuriker y unirse a Isomorph. Todo lo que sabía sobre la organización sugería que encajaría perfectamente. Izuku podía tomar clases de negocios y abrir una panadería. De alguna manera, ninguno de esos pensamientos lo hacía sentir mejor. Por supuesto que no. Ninguna de esas cosas haría que sus amigos, compañeros de clase y profesores volvieran a confiar en él. La hostilidad de las personas a las que había llegado a querer era lo que le dolía. Todos estos pensamientos pasaron por la mente de Izuku en un torbellino antes de que siquiera notara la mirada condescendiente de Nezu. El director sacudió la cabeza hacia Aizawa como si dijera: puedes hacerlo mejor que eso. Nezu presionó uno de los muchos botones de su escritorio y una pantalla parpadeó y se iluminó en la pared más cercana. Un momento después comenzó a mostrar imágenes de una cámara de vigilancia. Tartarus consultó conmigo sobre las mejoras de seguridad, como deberían haberlo hecho cuando se construyeron los niveles de detención en primer lugar, dijo el director secamente. Me dieron acceso a las cintas de la fuga y permiso para compartirlas cuando fuera necesario, siempre y cuando las grabaciones no salieran de mi posesión.
Izuku apareció en la pantalla, con su arma automática en la mano. El Izuku del pasado se estrelló abruptamente contra una pared. Oh. Esta era la pelea con el tipo de hielo. Las noticias decían que su nombre podría ser Geten o Eten o algo así. Izuku apenas recordaba lo que los dos combatientes se habían gritado el uno al otro en el calor de la batalla. Se escuchó a sí mismo despotricar contra las creencias Neomla que profesaba su enemigo. Yo estaba allí. Gritó Izuku y Nezu cortó la grabación. ¿Estuviste allí? Aizawa miró a Izuku con profunda desconfianza. La pelirroja se movió incómoda. Esa no es la cuestión, Aizawa, dijo Nezu secamente. El Mla ha desaparecido. Ha desaparecido hace mucho tiempo. Hay mucha gente en Japón que puede simpatizar con las creencias del original Ejército de Liberación de Meta, pero simpatizar con la filosofía de una organización terrorista que ya no existe. Izuku reprimió el impulso de fruncir el ceño ante la elección de las palabras, no es un delito ni, en este caso, particularmente moralmente cuestionable. De hecho, es menos probable que esos simpatizantes simpaticen con las facciones Neomla por las razones que Midoriya explicó tan elocuentemente mientras estaba en medio de un tiroteo defendiendo a Tártaro de la incursión del PLF. Aizawa miró a Izuku con una mirada escrutadora. ¿De verdad crees que eso es verdad? ¿Que el diputado original habría despreciado al PLF? Sí. Uno de los generales de Destro no tenía ningún don. Recuerdo una vez que el alto mando del MLA liberó un complejo donde los metahumanos habían estado torturando y asesinando a personas sin don. Destro y el resto no eran supremacistas metahumanos. Su filosofía no se parecía en nada a las ideas del PLF de que la fuerza hace el derecho y los más fuertes deberían estar a cargo. Y odiaban todo lo que tuviera que ver con All for One. El libro de Destro es lo que están diciendo, Nezu, señaló Aizawa. Se ha visto a miembros del PLF citando ese libro en televisión en directo. Destro no estaba en sus cabales cuando escribió todo eso, protestó Izuku. Lo drogaron y. Nezu ladeó la cabeza. ¿Cómo lo sabes, Midoriya? Tengo entendido que Tamiya murió mucho antes del final de la guerra. No podía saberlo. Porque nada de lo que hay en el libro se parece ni remotamente a nada que Destro haya dicho antes y mucho ni siquiera tiene sentido gramatical. Intentó Izuku. Entonces no estás seguro, dijo Aizawa, con los brazos cruzados. Bueno, no del todo, supongo. Aizawa, suspiró Nezu. Crees que estás ayudando, pero no es así. Midoriya no pidió esto. Nezu le lanzó una mirena que decía con toda claridad, o, más bien, lo pidió, pero probablemente no esta parte, al menos no explícitamente, y no ha hecho nada para justificar tus sospechas, aparte de tratar de adaptarse a los impactantes cambios que se le han impuesto. Obsérvalo como observarías a cualquier otro estudiante que atraviesa una crisis emocional, pero no lo alientes a alejarse de nosotros y a desconfiar de nosotros haciendo acusaciones infundadas. Eso no sirve de nada. Aizawa suspiró profundamente. Supongo que probablemente tengas razón. Siempre tengo razón, Aizawa. Gracias por venir a nosotros con esta información, Midoriya. Le daremos un buen uso. Cualquier otra información que este fantasma te transmita será muy apreciada si la compartes, y trata de aprender exactamente cómo funciona la transferencia fantasma para mí. Tengo muchísima curiosidad. Puedes regresar a tu dormitorio. Aizawa y yo tenemos algunas cosas más que discutir. Izuku se apresuró a regresar a su habitación, cabizbajo. Aizawa no confiaba en él. Aizawa nunca volvería a confiar en él. Aizawa había sido el primero en decirle que podía ser un héroe, el que lo ayudó cuando su vida estaba hecha pedazos y no sabía qué hacer. Ahora todo eso no significaba nada. Dada su conversación de la noche anterior, Kacchan podría tener dudas similares sobre Izuku. Siempre había sabido que terminaría así. Eso no significaba que la pelirroja estuviera preparada para ello. Quería estar enojado, furioso por haber sido cuestionado de esa manera, pero había guardado tantos secretos, había tantas cosas mal con él que la sospecha estaba bien y verdaderamente justificada. No podía estar enojado con Aizawa por ser racional. Todo lo que podía sentir de manera realista era tristeza. Pero Nezu todavía confiaba en él. Probablemente. El director podría haber estado fingiendo para lograr que Izuku bajara la guardia. Aizawa y Nezu podrían estar ocupados discutiendo cómo atrapar al pelinegro en una mentira, cómo sacar a la luz sus retorcidas lealtades. Tendría que mantener la cabeza gacha. Oye, Fosa, dijo una voz familiar. Izuku, que se había acercado a las puertas de la UA durante su trote vespertino, no vespertino, nunca más vespertino, entrecerró los ojos a través de los barrotes.
¿Bandera? Preguntó desconcertado. Parecía la primera vez que se conocieron en Osu. Una mujer con cicatrices y pelo largo. Cabello despeinado. No estaba sucia, pero era evidente que hacía tiempo que no había tenido la oportunidad de cuidar su higiene personal. Su ropa era genérica, del tipo que te pueden dar al salir de un hospital si todos tus originales han sido destruidos. Nada de eso presagiaba nada bueno. ¿Podrías ir a buscar a alguien con la autoridad para dejarme entrar? Suspiró el héroe encubierto. Y, como prueba de que soy quien digo ser, una vez tuvimos una pelea en la que me abstuve de golpearte la cabeza contra una puerta. Y una vez me convertí en ti y me pavoneé con botas hasta la rodilla. Se estremeció. Ella tenía que sacar el tema. Sí, iré a buscar a Aizawa, supongo. Esta era casi con toda seguridad una falsa bandera y no una impostora. Aizawa sin duda lo confirmaría por sí mismo antes de dejarla entrar. La pelirroja se fue hacia los dormitorios. Aizawa dejó su café mientras la pelirroja irrumpía en la habitación. Aizawa, hay un héroe en las puertas que necesita ayuda. Aizawa le dirigió una mirena anhelante a su café, luego se levantó y siguió a Izuku. La bandera se agitó perezosamente. ¿Qué te pasó? Preguntó Aizawa después de confirmar su identidad y autorizar su entrada. Es una larga historia, suspiró Flack. No sabía, suspiró, a dónde más ir en este momento. Te han catalogado como desaparecido, dijo Aizawa. Espera. ¿Qué? Tu supervisor se acercó a mí, debe haber sido hace semanas ya para preguntarme si había visto alguna señal de ti. No la había visto. Tampoco que Sahiri-man, ni nadie más, para el caso. Izuku no sabía nada de esto. Por supuesto que no lo sabía. ¿Por qué le dirían información confidencial? No era como si hubiera algo que Izuku pudiera hacer con este conocimiento. Bueno, podía preocuparse innecesariamente por su mentor, pero eso no era particularmente útil. Te habría llamado, pero ya sabes, los centros de detención secretos de HPSC en realidad no hacen llamadas telefónicas. ¿Secreto? Aizawa se quedó en silencio. Sí. ¿Te escapaste? Preguntó Aizawa con cautela. ¿Justo ahora? No escapé, me escapé. Shriker me dejó ayer en Tokio con dinero suficiente para el tren. Espera, ¿Isomorph te liberó? ¿Estuviste en las instalaciones que quemaron hace unos días? Izuku no podía, bueno, en realidad podía creerlo. ¿Todavía hay centros de detención secretos de HPSC en funcionamiento? Preguntó Aizawa con dureza. Bueno, al menos había un agujero infernal. La corrupción es como un campo enorme y espeluznante lleno de malas hierbas. Arrancas la planta, hizo el gesto de matar un cardo, pero las raíces siguen ahí. De alguna manera, nada de esto era particularmente sorprendente. ¿Pero por qué te arrestaron? Preguntó Izuku. Arrestado probablemente no era la palabra correcta. Detenido o secuestrado o desaparecido probablemente transmitirían mejor el significado. Flag resopló, consideró si debía responder, luego se encogió de hombros y escupió. Una de las agentes de HPSC que maneja héroes encubiertos se acercó a mí. Tenía un montón de archivos robados. Sugerencias de corrupción, pero no pruebas absolutas. Quería mi ayuda para obtener pruebas reales y contundentes que no pudieran enterrar. Acepté ayudarla. Fue bien al principio. No tanto después. No he tenido la oportunidad de conectarme a internet ni nada, pero el hecho de que Isomorph apareciera para derribar el lugar sugiere que los archivos están ahí afuera haciendo olas, ¿eh? Los archivos filtrados de War Dog, False Flag ayudó a adquirirlos después de que un tercero del HPSC se pusiera en contacto con ellos. ¿O no había ningún tercero? ¿El agente del HPSC que se acercó a False Flag era en realidad War Dog? ¿O Izuku había leído demasiado en la publicación del archivo original? Tal vez War Dog no había estado involucrado en absoluto y la referencia a los niños de los árboles que se pegan entre sí era algo que False Flag había añadido antes de desaparecer. La irrupción de War Dog en UA podría haber sido una coincidencia. En el caso de que la inferencia inicial de Izuku fuera correcta, ¿sabía False Flag que estaba trabajando con War Dog? Sí. Los archivos fueron publicados, confirmó Aizawa, y detallan todo, desde el secuestro de niños para usarlos como esclavos de batalla hasta el encubrimiento de asesinatos. A veces, suspiró False Flag, me pregunto por qué quería venir a este lugar de mala muerte. Oye, protestó Izuku. Japón es que estaba tratando de decir. Mejor que muchos otros lugares. Aizawa y Flag intercambiaron mirenas. Está bien, asintió False Flag. Entonces, ¿por qué estás aquí, Flag? Preguntó Aizawa.
En la UA, no en Japón. El héroe se encogió de hombros. Pensé que hablaría con Nezu. Es la autoridad de más alto rango en la que puedo confiar hasta donde puedo. El HPSC no ha sido limpiado tan a fondo como quieren hacerte creer, claramente. Simplemente han reubicado las cosas en nuevos y sucios rincones. De todos modos, estoy segura de que Nezu puede encontrar algo útil para mí. Hizo una pausa por un momento antes de admitir. Consideré irme con Isomorph, pero aún no me he dado por vencida con este lugar. Me alegra oírlo, dijo Aizawa con sarcasmo. Si las ratas comenzaran a abandonar el barco, no sería un buen augurio. ¿Qué clase de historia tenían estos dos? En primer lugar, no soy una rata. En segundo lugar, es mejor que no hables mal de las ratas delante de Nezu. Me alegro de que hayas vuelto, False Flag, le dijo Izuku mientras se acercaban a la oficina de Nezu. Aunque en realidad no sabía que te habías ido. Flag resopló. No parecía haber sido torturada, un pequeño perdón, no es que siempre fuera fácil saberlo, especialmente con alguien tan dura como ella. También me alegro de verte, Fosa, le dedicó una sonrisa cansada y le alborotó el pelo. Hey. Parece el comienzo de la guerra del Mla, se lamentó Kirishima, mirando desesperado la televisión mientras otra ciudad, Kyushu esta vez, se sumía en el caos. El PLF no parecía tener ningún objetivo real más allá de robar, destruir y propagar la anarquía. Tomaron rehenes. Hicieron demandas, por lo general incoherentes, pero técnicamente demandas al fin y al cabo. Sin embargo, los líderes del PLF no estaban presentes. Eso no quiere decir que la ciudad fuera atacada por carne de cañón, pero ningún villano involucrado era de rango SS o superior. Los rangos S ya eran pocos, y asumían roles de liderazgo incluso si no eran los adecuados para ellos. Idiotas. Dar patadas en el trasero no debería ser sinónimo de autoridad. Destro tenía la habilidad meta más fuerte de todos los generales de la MLA en términos de pura destreza destructiva, pero eso no tenía nada que ver con la razón por la que dirigía el ejército. Destro estaba a cargo porque era un maestro de la oratoria, un estratega naturalmente dotado y un buen delegado. Fractal, quien, aunque era un combatiente sin peculiaridades muy hábil, no tenía ni de lejos el poder absoluto de Destro, era el más probable para coordinar una operación sobre el terreno porque era mejor en eso que cualquier otro, excepto tal vez Arch, y Arch era un maestro espía con otras responsabilidades. Soy más malo que tú, así que deberías hacer lo que yo digo, era la peor forma posible de establecer una estructura de mando. Las terribles decisiones tácticas de los idiotas poco calificados que lideraban el PLF ciertamente ayudaron a los héroes a controlar Kyushu. No, esto no parece el comienzo de la guerra Mla, respondió finalmente Izuku a su amigo pelirrojo. Kirishima arqueó una ceja. El gobierno no ha reunido a miles de simpatizantes potenciales. Aunque, para ser justos, si el gobierno y el HPSC en particular fueran más estables, probablemente lo estarían haciendo. El primer conflicto importante de la guerra Mla en Japón fue cuando Destro, Switcher y Cripswitch irrumpieron en un campo de prisioneros lleno de metahumanos detenidos bajo leyes especiales de seguridad nacional de emergencia por, supuestamente, usar sus poderes en público. La guerra japonesa se intensificó a partir de ahí. Los combates habían comenzado desde hace mucho tiempo en otros países. Murmuró Asido, todavía concentrado en la televisión. No enseñan eso en la escuela. Bueno, para ser justos, muchas unidades no esenciales se estaban acortando en la UA en un esfuerzo por inculcar los instintos de supervivencia en los estudiantes lo más rápido posible. Me pregunto qué nos enseñarán sobre esto, señaló Shouji. Supongo que será la guerra del PLF. ¿Es esto una guerra? Sí, eso parece, dijo Katsuki con amargura. Todavía no. Izuku negó con la cabeza. Probablemente habría una guerra. Pronto. Pronto, pero todavía no. Esto era solo una escaramuza. Un edificio de apartamentos ardía como una antorcha sombría. Toda esa pobre gente sin hogar, ¿a dónde irían? Nadie iba a construir nuevas estructuras. Cuando la sangre corría por las calles, era un buen momento para comprar bienes raíces, pero no un buen momento para invertir en grandes proyectos de construcción. Alguien estrelló un autobús contra una boca de incendios. Un helicóptero de noticias descendió peligrosamente en medio de un vendaval antes de retirarse a una distancia segura. Una distancia más segura. Una distancia menos suicida. Si se dejaban rodar suficientes rocas por una montaña, ninguna fuerza podía impedir que la cascada creciera, no hasta que hubiera arrastrado todo un lado del acantilado desde el cielo hasta el abismo. Todavía no era una guerra, pero lo sería.
Eso era inevitable ahora. Esa tarde, todos los alumnos de la clase recibieron un aviso del HPSC reformado. Todos los individuos que tengan licencias provisionales o de héroe profesional están ahora de guardia debido a la creciente situación de emergencia y deben prepararse para responder a un ataque en cualquier momento. Actualice su información de contacto de inmediato para recibir advertencias oportunas y mantenerse al día con los eventos en sus distritos. ¿Qué significa esto realmente?, preguntó Uraraka, hojeando el aviso. Todos se habían reunido en la sala común, la iluminación tenue daba peso a las líneas de preocupación, que eran demasiado jóvenes para poseer en tanta abundancia. La única persona que no sabía por qué se habían reunido en la sala común era Kaminari, que se había ido a la cama temprano, debido al agotamiento de don de la clase. Zero había arrastrado a Kaminari por las escaleras sin, aparentemente, ninguna explicación. El pobre estudiante eléctrico tenía los ojos vidriosos y se desplomaba por el cansancio. Sin embargo, presumiblemente Kaminari captaría el contexto lo suficientemente rápido. Aizawa, sentado en un sillón central con las manos entrelazadas frente a él en una pose parecida a la de Nezu, suspiró. El país está en estado de emergencia. Nos están movilizando en previsión de una escalada de la situación. Había muchas palabras escurridizas en esa frase, su profesora intentaba no decir directamente que todos habían sido reclutados. Nosotros quiero decir, soy un héroe del rescate, protestó Uraraka vagamente. Aizawa se encogió de hombros. Cosas como esa ya no importarán mucho, desafortunadamente. Nezu hará lo que pueda para mantener a todos los estudiantes de la UA bajo su autoridad. Eso no significa que no te vayan a llamar para restablecer el orden en una zona de disturbios, pero significa que, con suerte, será Nezu quien te envíe por orden de algún nuevo funcionario de la HPSC en lugar de que un nuevo funcionario de la HPSC te envíe directamente. Nezu conoce tus fortalezas y debilidades y sabe cómo organizar un equipo bien equilibrado. Intentará mantener juntos a los grupos de estudiantes con un profesor. Mira, es prácticamente inaudito que los estudiantes obtengan sus licencias provisionales durante el primer año. Se espera que tengas 17 o 18 años, estudiantes a punto de graduarte. Pero no importa. Tienes tus licencias, por lo tanto, estas reglas se aplican a ti a menos que quieras entregar tu certificación, claro está. Nadie se dignó a responder eso. La primera vez que los estudiantes de la UA fueron llamados a la acción, la lucha, moderadamente seria, había terminado cuando llegó Izuku. Solo Mirio, que era increíblemente rápido, había participado brevemente en la escaramuza. Katsuki sonrió lobunamente a su teléfono. Oh, Dios mío. Izuku conocía a esa Mirena. La última vez que Katsuki había sonreído así fue porque una profesora sustituta particularmente desagradable acababa de caerse de espaldas de su silla. ¿Qué pasa, hermano? Kirishima se inclinó sobre el sofá de la sala común para ir por encima del hombro de la rubia. Espera. ¿All for One está muerto? ¿Qué? Así dejó la sartén a medio lavar y cerró el grifo de la cocina. Espera, ¿quién ha muerto? Todos para uno, al parecer. Se lo merece, cabrón. Katsuki no soltó una carcajada, no del todo. ¿Cómo? Hirou se unió a Kishima y se quedó sentado sobre el respaldo del sofá. Izuku simplemente guardó su tarea y sacó su propio teléfono para ver las noticias. Embolia pulmonar, canturreó Kachan. Al parecer, el tipo era anciano y tenía una salud terrible después de haber estado inmovilizado todo ese tiempo. Empezó a tener sibilancias hace unas noches y llamaron a los médicos, pero murió antes de que pudieran asegurar la celda adecuadamente. Lo incineraron ayer, lo enterraron en el mar para que la gente no pueda ir a adorar su tumba o alguna otra tontería. Hay pruebas de la muerte, fotos, vídeos e informes de la autopsia adjuntos, esto es real. Oh, Dios mío, finalmente está muerto. La muerte espontánea de Hawks por una embolia pulmonar probablemente habría complacido aún más a Katsuki, pero la rubia nunca había sido exigente. La historia se difundió por todas partes y fue noticia internacional. All for One había sido juzgado discretamente y condenado a muerte una semana antes del incidente, pero no se había fijado una fecha de ejecución. Izuku resopló. ¿De qué se trata eso?, le preguntó Kirishima a la pelirroja. Muy conveniente, ¿no? No es que los culpe, por supuesto. Una ejecución oficial habría empeorado mucho los disturbios, pero no pudieron mantenerlo con vida, no después de la irrupción en el Tártaro, no cuando ya nada es seguro, así que lo juzgaron y lo ejecutaron y luego les dijeron a todos que fueron causas naturales.
Muchos miembros del PLF no lo aceptarán, por supuesto, pero probablemente era la decisión correcta, aunque dudosamente legal. ¿O no? Después de todo, le habían hecho lo mismo a Chikara, e Izuku todavía estaba furioso por eso. ¿Qué hacía que matar silenciosamente a All for One y culpar a los problemas de salud fuera moral mientras que matar silenciosamente a Destro y culpar al suicidio era inmoral? Bueno, Destro había sido juzgado por un tribunal canguro en el mejor de los casos y, desde ciertas perspectivas, calificaba como un combatiente enemigo con derecho a las protecciones otorgadas a los prisioneros de guerra. All for One no era un combatiente enemigo ni siquiera bajo los argumentos más dudosos y su juicio, aunque fue silencioso y a puerta cerrada, pareció haber seguido el debido proceso. Además, All for One era un bastardo malvado y las cosas inmorales que le hicieron se convirtieron en cosas morales, de la misma manera que si uno gira 3 veces en la dirección equivocada en una breve sucesión, termina en el destino correcto. ¿Están autorizados a hacer eso? ¿Matar al tipo y mentir sobre las causas naturales? Preguntó la pelirroja con el ceño fruncido. ¿Quién los va a detener? Preguntó Izuku. Kirishima se resistió. Ni siquiera estoy seguro de quiénes son. Estoy haciendo un pastel. Katsuki sonrió. No he hecho un pastel desde que nos mudamos a los dormitorios. ¿Quién quiere un poco? No importa. Todos pueden comer un poco. Shouji apareció al pie de las escaleras, estirándose como si acabara de despertar de una siesta. ¿Por qué estamos comiendo pastel? All for One ha muerto. Esto es lo mejor que ha pasado en años. Vayan a buscar la clase B. Ellos también pueden comer pastel. Kacchan comenzó a arrojar cacerolas y cuencos para mezclar vagamente adecuados sobre la encimera con un estruendo. Izuku podría no estar eufórico, no como Katsuki, pero podía admitir una abrumadora satisfacción por la revelación de la desaparición de All for One, un sentimiento triunfante de venganza. Izuku habría estado perfectamente dispuesto a matar a All for One él mismo si se le hubiera dado la oportunidad, probablemente con sentimientos y culpa mucho menos conflictivos que los que sentía por Moonfish. Lo que probablemente era una sonrisa muy cruel se extendió por el rostro de la pelirroja. Creo que recuerdo cómo se hace el glaseado. Izuku entró corriendo a la cocina. Es crema de mantequilla, ¿verdad? No, no lo haces. Me refiero a que recuerdas cómo se hace. Toma. Toma esto y haz exactamente lo que te digo. Claro, Kacchan. Eso fue nostálgico. Como cuando tenían 5 años, aunque esos pasteles no habían salido tan bien. Sí. Izuku probablemente no recordaba cómo hacer el glaseado. La mayoría de las clases de heroísmo se presentaron varias horas después para una fiesta improvisada. Todoroki, con una sonrisa vagamente confusa pero esperanzada, estaba en la puerta repartiendo los típicos sombreros cónicos con borlas brillantes en la parte superior y correas elásticas para la barbilla. ¿De dónde los había sacado? La mayoría de la gente se quedó mirando los sombreros con desconcierto. Muchos, tal vez porque decepcionar a Todoroki parecía cruel, se animaron y se los pusieron. Mineta no podía entender cómo usar el suyo de manera convencional y simplemente lo pegó a una de las bolas moradas que no se le habían caído en la cabeza. Aparentemente eso era posible. Aizawa, para sorpresa de todos, usaba uno, al igual que Blood King. Katsuki, sonriendo como un tiburón salvaje, sacó el pastel más grande y elegantemente decorado para servir primero. La monstruosa fragancia celestial de chocolate tenía 3 capas y el glaseado de encima proclamaba orgullosamente: «Feliz día de la muerte para todos». Izuku había intentado disuadir a la rubia de algo tan descaradamente, el adjetivo se le escapó. Era descaradamente algo. Sin embargo, Katsuki no se había dejado disuadir. Todo el asunto habría sido insoportablemente incómodo si no hubiera estado centrado en la excelente comida. Aún así, fue bastante incómodo. Un puñado de personas, como Kaminari, Zero y Tokoyami, estaban tan abiertamente encantados con el giro de los acontecimientos como Katsuki, pero el desenfreno con el que la rubia celebró la muerte de un enemigo desalentó a la mayoría. Los sombreros puntiagudos de Todoroki exacerbaron la situación. Alguien puso música demasiado alegre que exacerbó aún más la situación. Este es, sin duda, el peor sabor que he visto en una fiesta y eso es decir mucho teniendo en cuenta el tiempo que llevo siendo amigo de Nemuri, comentó Aizawa, dándole un mordisco al pastel. Pero este pastel es realmente delicioso. Y no puedo decir que lamento que All for One se vaya. Black King asintió. Ninguno de los profesores hizo ningún movimiento para irse. Será mejor que le compre un trozo a Eri antes de que se acabe todo.
No puedo quedarme aquí abajo, Yao Yorozu sacudió la cabeza mientras pasaba. Esto es simplemente horrible. Era una persona terrible, pero aún así, un puñado de individuos, Tsu, Ojiro, Monoma, Kendo y Ozaki para empezar, no habían venido. Eso era comprensible. Esos 5 estudiantes o más podrían ser las únicas personas verdaderamente decentes en toda la clase de heroísmo, aunque para ser justos, la mayoría de los estudiantes probablemente no habían entendido que Katsuki les estaba haciendo a todos pastel explícitamente con el propósito de celebrar la muerte de un villano. ¿No estás contento? Dark Shadow le preguntó a Izuku mientras el anfitrión del familiar se acercaba. ¿Eh? Ah, no, no es así, quiero decir, solo estoy pensando, y la gente observaba. Tienes una cara que piensa intensamente, comentó Tokoyami. Pareces casi tan feliz como Kacchan. Los rostros con pico eran difíciles de leer, pero el lenguaje corporal de Tokoyami era bastante claro. Ese cabrón, siseó Dark Shadow. Todo es culpa suya. Izuku levantó una ceja y Tokoyami le explicó a su compañero. Hay muchas razones obvias para despreciar a All for One. Más allá de lo obvio, si no fuera por las maquinaciones de All for One, ninguna de las desgracias que le sucedieron a Hawks habría ocurrido. Independientemente de si es un agente triple o un agente doble, y era perfectamente evidente por su tono que Tokoyami todavía estaba convencido de que era lo primero, estaría a salvo en casa, probablemente disfrutando de un acuerdo sustancial por parte de la HPSC por cómo lo trataron. Se merece algo mejor, gruñó Dark Shadow, erizado. La partida de All for One de la Tierra de los Vivos no cambiará lo que le pasó a Hawks, pero sí significa que el monstruo nunca más podrá arruinar la vida de nadie más y por eso estoy agradecido. Tokoyami se metió un gran trozo de pastel en el pico en énfasis. Estoy seguro de que All for One seguirá arruinando las cosas desde el más allá a través de sus antiguos alumnos, resopló Izuku. Ese es un problema para mañana, dijo Dark Shadow con énfasis. En los próximos días se producirían muchos disturbios. Evitar una ejecución oficial podría frenar un poco la ira del PLF y sus simpatizantes, pero era probable que esta pequeña celebración fuera el último día pacífico de los héroes en semanas. Tal vez de por vida, dependiendo de cómo sucedieran las cosas. Sin embargo, no iba a pensar en eso todavía. Iba a seguir el consejo sorprendentemente sabio de Dark Shadow. Iba a comerse el pastel y recordar que el asesino de Tripswitch finalmente era cenizas. Ah. All for One estaba muerto y Tripswitch todavía vivía en Izuku. Oh, cómo han cambiado las tornas, tarareó la pelirroja. Izuku odiaba tener razón, especialmente cuando tener razón significaba ser asignado a un equipo de control de disturbios. Los disturbios que siguieron a la muerte de All for One fueron peores que cualquier cosa que Japón hubiera visto en la memoria reciente. Fueron violentos, generalizados y duraderos. No estaba claro si la mayoría de esta multitud beligerante estaba formada por miembros del PLF o simplemente por ciudadanos furiosos y asustados atrapados en la tormenta de furia contenida que genera cualquier grupo violento. Izuku, con su atuendo de héroe reforzado con un gran escudo transparente, estaba de pie al lado de Hir, Shuji, Hagakure, Shiozaki, Monoma y Present Mip como una sección de una barrera larga y viviente. Se suponía que esta era la parte más tranquila de la ciudad, murmuró Present Mick. Habían estallado violentas protestas alrededor del ayuntamiento y la comisaría. Los estudiantes más jóvenes de la UA, así como varios otros equipos, habían sido enviados para disuadir a las multitudes comparativamente pacíficas que se congregaban alrededor de objetivos menores, como este edificio judicial bastante poco impresionante. Todo había ido según lo previsto durante la primera hora, aproximadamente, la atmósfera estaba caliente pero lejos de hervir. Sin embargo, era probable que eso cambiara en breve. El sol ya se había puesto hacía rato y estaba a punto de entrar en vigor el toque de queda, pero nadie parecía dispuesto a prestar atención a esa ley. Intentar obligar a una multitud de semejante tamaño a dispersarse no sería aconsejable. Había cientos de ellos en comparación con solo unas pocas docenas de policías antidisturbios y héroes, la mayoría de ellos estudiantes sin formación para ese tipo de situaciones. Algo ardía a lo lejos. El humo negro y acre de los incendios estructurales se elevaba hacia el cielo oscuro y los reflectores se reflejaban en él como si no fuera más que una nube baja. Los murmullos disonantes de la multitud, consignas intercaladas con conversaciones informales e insultos, se hacían cada vez más fuertes. Esto no va a terminar bien, suspiró Fosa. Creo que tienes razón, admitió Present Mick. Alguien arrojó una botella de agua. Izuku la desvió casualmente con su escudo y no reaccionó en lo más mínimo a la provocación.
Después de todo, solo se necesita una ficha de dominó para derribar una mesa entera, y Fosa no iba a ser esa ficha de dominó. Mantengan los ojos abiertos, ordenó Present Mic a su escuadrón de estudiantes por comunicaciones. Si no pueden comunicarse conmigo o con el sargento de policía, Fosa está a cargo. ¿Soy yo? Le preguntó Izuku al maestro. Nezu le dijo. Present Mic se encogió de hombros. Incluso si no lo hubiera dicho, tú eres la opción lógica. Eso fue halagador, aunque un poco aterrador. Un joven enfadado se acercó a la línea de los héroes. Izuku lo observó con el rabillo del ojo. No estaba muy seguro de quién había lanzado el primer puñetazo, pero el civil estaba en el suelo un momento después. Ahí fue Tad Domino. La multitud se puso fea y se abalanzó hacia adelante mientras Present Mic saltaba sobre el maletero de un coche de policía, iluminado con el rojo y el azul de sus luces intermitentes, y gritaba: «Todos, por favor». Es jueves, todos estamos exhaustos y lo que la mayoría de nosotros queríamos hacer esta noche era ver el nuevo episodio de Vanguard con una taza de chocolate caliente. No es demasiado tarde. Si todos nos vamos a casa ahora, solo nos perderemos los créditos iniciales. Vamos, ¿de verdad así es como te gustaría pasar la noche del jueves? Yamada era una figura pública carismática, muy conocido como héroe, pero más conocido todavía como presentador de radio. Ninguno de los archivos de HPSC había sugerido nada desagradable sobre él, y su peculiaridad era perfecta para la situación. Una buena parte de la multitud consideró visiblemente dar la vuelta y volver a casa. Si iban a ver Vanguard no era una pregunta abierta para la mayoría de ellos, aunque un adolescente justo delante de Izuku miró su reloj, maldijo en voz alta, gritó: «Olvidé ponerlo en grabación». Y comenzó a abrirse paso rápidamente hacia el borde de la multitud. Yamada se bajó del coche, caminó hacia el civil caído, lo ayudó a levantarse y, en lugar de arrestarlo, tomó su información y lo envió severamente a casa. O, al menos, eso era lo que Fosa habría hecho. Probablemente habrían arrestado al instigador discretamente más tarde, cuando hubiera menos posibilidades de que una acción así hiciera estallar un polvorín. Present Mic recuperó su posición a la izquierda de Fosa. La tensión se fue aliviando poco a poco. No esperaba que eso funcionara, murmuró el héroe. Estuvo increíblemente bien hecho, elogió Izuku. No es que su maestro realmente necesitara un cumplido de un estudiante. Gracias, ladeó la cabeza y escuchó un canal privado en el sistema de comunicaciones. Necesito hablar con el sargento sobre refuerzos. Volveré en 5 minutos como máximo. Llámame si algo cambia por aquí. Fosa asintió. Pasaron unos 2 minutos hasta que todo se vino abajo. Fosa no tenía la menor idea de qué había sido Tad Domino, pero de repente se defendió de rocas, trozos de botes de basura de concreto que la multitud había volcado para romperlos y botellas de agua, todo mientras le arrancaba un garrote con clavos de la mano a una mujer joven. Maravilloso. Qué final perfecto para un día perfecto. Se escucharon fuertes crujidos en el aire mientras las balas de goma se disparaban contra la multitud que se agitaba. Uno de los héroes presentes tenía, aparentemente, una habilidad especial para controlar a la multitud, algo similar al poder de Midnight, pero inhalar la niebla azul le produjo una somnolencia tranquila. La niebla azulada se extendió rápidamente por la calle y los ciudadanos bostezaron a su paso. Izuku apenas podía distinguir los gritos de Present Mic que resonaban desde el lado opuesto del edificio. Fosa vio la imagen borrosa de la velocidad mejorada por su don cuando una joven mujer se lanzó hacia Monoma. Izuku repelió a otro atacante mientras su amigo rubio rechazaba a su primer asaltante con un escudo. Un hombre le lanzó un puñetazo a Fosa, quien se hizo a un lado y le dio una patada en la pierna al atacante. Golpeó a otra persona en la cara al mismo tiempo e ignoró las resonantes maldiciones sobre una nariz rota. La pelirroja se giró ante el grito de dolor de Monoma. Había visto a muchas personas apuñaladas en el pecho antes. Fosa abandonó su escudo antidisturbios por el momento a favor de 2 manos mientras se adentraba en la guardia de la mujer que se había atrevido a intentar matar a su amigo. Entrelazó sus dedos con los de ella, logrando un agarre decente en la empuñadura del cuchillo, incluso mientras la pateaba brutalmente entre las piernas. Ella abrió la boca de golpe en un dolor silencioso y él sacó el cuchillo de su mano flácida, separando al asaltante de su arma mientras dejaba el acero frío incrustado entre las costillas de su amigo. Era una hoja larga y Fosa no permitiría que Monoma se desangrara hasta morir. La joven levantó la mano temblorosamente, lista para usar algún tipo de don emisor. Con los brazos todavía ocupados con Monoma, Fosa barrió las piernas de la oponente, que todavía agonizaba, y luego le pisó el pecho con tanta fuerza que le rompió las costillas.
Dejó de intentar usar su don. Shouji, con el escudo abandonado de Fosa en una mano y el original en la otra, se movió para cubrirlos mientras Izuku bajaba a su amigo rubio al suelo, con cuidado de no mover la espada. Monoma apretó los dientes, respirando entrecortadamente, con los ojos muy abiertos por el dolor y el miedo. «Cálmate si puedes», dijo Fosa. Monoma murmuró maldiciones, incapaz de hablar, luego cerró los ojos con fuerza, obligando a que las lágrimas cayeran por sus mejillas. El rojo se filtraba lentamente de la herida. Monoma tenía una capa de armadura en su traje, pero era una armadura blanda diseñada para contrarrestar balas de pequeño calibre, fuerza contundente o ataques térmicos. Proporcionaba una protección mínima contra una puñalada contundente y no parecía haberlo ayudado en absoluto. Fosa no era lo suficientemente hábil como para decir con certeza qué tipo de daño acababa de sufrir. Ciertamente, si la espada hubiera golpeado su corazón directamente, el rubio ya estaría muerto o inconsciente. No estaba claro si eso significaba que viviría para ser entregado a Recovery Girl. Era como Tsuge de nuevo. Objetivamente, la muerte de Monoma era inaceptable. ¿No debería Izuku estar histérico? No analítico o agraviado o lo que fuera ese sentimiento. Los rojos y amarillos danzantes de un coche de policía en llamas se reflejaban en los fragmentos de vidrio roto que se encontraban junto a las palmas blindadas de Fosa, probablemente los restos de una de las botellas de agua arrojadas antes. Conveniente. Monoma era su amigo. Nadie tenía derecho a llevárselo. Fosa se lo iba a quedar y no le importaba un carajo lo que el resto del universo pensara al respecto. Monoma era suyo. Fosa recogió los fragmentos de cristal en sus manos y sintió el poder acumularse allí, dejó que la electricidad y la pasión posesiva lo invadieran como un huracán. La luz floreció en el cuerpo boca abajo de su amigo y Fosa se puso de pie, un globo de cristal pulcro agarrado con fuerza en su mano. Suyo. Eres un buen profesor, le dijo a Monoma en voz baja. Todo estará bien. Puede que estuviera mintiendo, pero solo había tiempo para unas pocas palabras de consuelo y no para evaluar su validez. Aunque realmente parecía que todo estaría bien. Ese podría ser el pensamiento de la excentricidad. Dios, esto se sentía genial. Esta debe ser la sensación que tenían las personas en las películas animadas justo antes de comenzar una pelea cómica en un bar y robarse toda la cerveza o cualquier sustituto familiar mientras todos los demás se golpeaban en la cabeza con sillas y ciervos disecados y el piano tocaba ragtime. Izuku era el maestro de esta escena, tal vez el maestro de todo este mundo. Podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, tal vez debería comenzar su maestría de a poco, protegiendo su premio. Izuku metió a Monoma en una de sus bolsas del cinturón. La pelirroja se reunió con Shouji, aceptó el escudo antidisturbios que le ofrecía y rápidamente golpeó a alguien en la cara con él. «Espera, ¿dónde está Monoma?», exigió Shouji, ocultando bien el miedo en su tono, pero no lo suficientemente bien. «¿No lo viste?». Estaba un poco ocupado, enfatizó Shouji al rechazar a una mujer borracha que empuñaba lo que solo podía ser la cadena de distribución de un gran camión. Sin duda, eso fue bastante extraño. Algunos alborotadores atacando con peculiaridades, eso era de esperar. Algunos alborotadores rompiendo botes de basura y bancos para lanzar proyectiles, eso era de esperar. Algunos alborotadores con armas reales, eso también era de esperar. La chatarra improvisada fue una sorpresa. Mientras Izuku reflexionaba aturdido sobre estas cosas, la multitud se redujo bastante, pero no faltaron idiotas furiosos listos para atacarlos. «Está a salvo», fue todo lo que Fosa decidió decir sobre Monoma después de una pausa lo suficientemente larga como para poner frenético a Shouji. «Probablemente estará bien». Present Mig reapareció de donde sea que había terminado y gritó: «Dispersaos. Dispersaos. Váyanse a casa. Esto ya ha ido demasiado lejos». Incluso estando detrás de su maestro con sus oídos bien protegidos, Fosa estuvo tentado de hacer una mueca de dolor por el volumen abrumador. La multitud comenzó a dispersarse, al principio lentamente, luego los restos se dispersaron todos a la vez, y los restos de repente se dieron cuenta de lo expuestos que estaban. Unas cuantas docenas de personas, ya sea inmovilizadas o con heridas graves, permanecieron allí. Una de ellas era la chica que había apuñalado a Monoma y recibió costillas rotas, tal vez un pulmón perforado, como compensación. Había gateado una corta distancia antes de acurrucarse de lado, jadeando, al lado de un cubo de basura. El cubo de basura en cuestión estaba en llamas. También lo estaba el coche de policía en el que Present Mix se había parado antes.
Había mucha sangre en el hormigón, pero el olor a hierro enfermizo de la violencia se veía superado por el olor a humo de residuos asqueroso y sucio, como si toda la ciudad se hubiera transformado en un incinerador de basura. La policía se movió con cautela para detener a los individuos que quedaban. ¿Qué le pasó?, preguntó uno, acercándose al agresor de Monoma. Ella apuñaló a mi compañera de clase, respondió Izuku. Le rompí las costillas en el forcejeo. Espera, ¿quién fue apuñalado?, preguntó Present Mic dándose la vuelta. Monoma, respondió Izuku. ¿Dónde está?, preguntó el maestro, dando un paso adelante mientras Fosa le hacía señas para que se acercara. Lo tengo. Está estable para el viaje de regreso a la UA o al hospital más cercano, explicó Izuku en un susurro cuando su maestro lo alcanzó. Bueno, el estudiante probablemente estaba estable. Si Monoma no estaba estable, si el don no había funcionado correctamente, no había nada que se pudiera hacer al respecto. ¿Qué? Lo apuñalaron en el pecho. ¿Recovery Girl puede hacer una cirugía de pecho? No, dijo Present Mic y negó con la cabeza rápidamente. Ella querrá estar presente, pero él necesita ser llevado a un centro de traumatología de nivel 1. Pero, ¿qué quieres decir con que tienes? Fosa sacó la bola de nieve de su bolsillo, una pequeña figura rubia acurrucada en la parte inferior. Oh, Izuku sonrió y le guiñó un ojo. El guiño fue un poco excesivo. Fosa todavía podría estar drogado. Está bien. Reunamos a todos, ¿cómo lo liberas? ¿Es algo que solo tú puedes hacer? Izuku negó con la cabeza. Cualquiera puede hacerlo. Solo hay que romper el cristal. Fosa le entregó a su amigo y Present Mic deslizó subrepticiamente el globo en el bolsillo de su camisa. Los estudiantes restantes de la UA, todos conmocionados pero algunos más estoicos que otros, se reunieron lentamente alrededor de Yamada. Pasarían muchas horas antes de que finalmente regresaran a la UA. ¿No te vas a dormir?, le preguntó Hagakure. Era tan tarde que era temprano. Solo unas horas lo separaban del desayuno. No. Voy a jugar videojuegos el resto de la noche, mañana. Lo que sea, respondió Izuku. Al menos deberías intentar dormir un poco, Hir le frunció el ceño. Tengo demasiada adrenalina y endorfinas especiales para eso, respondió Izuku. Y aunque no fuera así, tenía una buena idea del tipo de sueños que los sorprenderían en una noche como esa. Había visto suficiente sangre por un día. ¿Te importa si me uno a ti para jugar un rato?, preguntó Shouji. Claro. Podemos jugar en modo multijugador. Hir y Hagakure intercambiaron mirenas antes de subir las escaleras. ¿Cuánto habían visto de lo que le había pasado a su compañera de año rubia? Ciertamente no tanto como Shouji. El juego distraía bastante, aunque un poco demasiado difícil para la capacidad cognitiva actual de la joven tras el inevitable bajón de adrenalina. Izuku condujo su carta a través de una barrera y cayó en la lava por 10ª vez. Shouji solo lo había hecho 8 veces hasta ahora. Aún así es mejor que intentar dormir, dijo Shouji mientras Izuku esperaba que el juego organizara su rescate de una tumba en llamas. Sí. No tenemos posibilidad de dormir bien. Es extraño, dijo Shouji en voz baja mientras la pelirroja ponía en marcha su kart restaurado y comenzaba un intento inútil de alcanzar a los corredores de IA del juego. Nunca realmente, quiero decir, nunca supe qué podría pasar, simplemente, nunca esperé que sucediera. Quiero decir, que alguien que conozco se lastime de verdad. Izuku tarareó. Tsuge, uno de los guardias del Tártaro, murió justo a mi lado, admitió. No me sorprendió. El Tártaro debería haber sido el lugar más seguro del país. No debería haber habido posibilidad de esa infiltración y, sin embargo, sucedió. Apenas sentí nada en absoluto. Eso es, Shouji sacudió la cabeza, pensando mejor en lo que había estado a punto de decir. Me alegra que puedas manejar todo tan objetivamente. Vi lo que le pasó a Monoma con el rabillo del ojo y entré en pánico. No sabía qué hacer, no iba a reaccionar a tiempo, iba a dejar que ella sacara el cuchillo y tal vez apuñalara a Monoma nuevamente antes de que se me ocurriera que podía hacer algo, pero tú sabías exactamente qué hacer. No dudaste ni un instante. Y cuando vi que sabías qué hacer y que tenías todo bajo control de esa manera, entonces supe qué hacer y pude controlarme y hacerlo. Izuku sonrió con ironía. Gracias por protegernos. No habría podido hacer mi parte si la gente hubiera seguido atacándome. Por cierto, ¿qué hiciste?, preguntó Shouji. Monoma estaba allí, desangrándose y luego me distraje y él se fue. Esa sí que es una larga historia, murmuró Izuku con amargura. Y yo, no sé si tengo permitido contártelo. A quien le importa, probablemente esté bien insinuarlo.
Nezu podría desaprobarlo, pero eres un muy buen amigo y Present Mic tuvo que descubrirlo para, bueno, ya sabes. Shouji levantó una ceja. Después de todo, no lo sabía. Nací sin don. Luego me secuestraron. Lo sabes. La persona que me tomó prestado se peleó con All for One y salió victoriosa de alguna manera. Eso fue hace mucho tiempo, resulta que me pasaron muchas más cosas de las que pensaba. De todos modos, esta noche Monoma estaba allí y luego no estaba y le dije que estaba bien y lo decía en serio. Saquen sus propias conclusiones, pero no lo digan a nadie, por favor. Si le había dado a entender eso a Shouji, probablemente debería haberle dado a entender lo mismo a Ojiro y Kacchan también, pero tenía una excusa para decirle algo a Shouji. Si no lo hacía, Shouji seguiría presionando para obtener respuestas sobre lo que había sucedido. Con Ojiro y Katsuki, no existía tal excusa. Shouji miró a la pelirroja. El car de la estudiante amada se hundió en la lava por 9ª vez. All for One te dio un don. Como un don de teletransportación o un don de curación no. No puedo confirmar ni desmentir este rumor, pero les pido que no lo difundan. No lo sabías, ¿verdad? No lo sabías hasta el desastre del Tártaro. Estabas allí para hablar con All for One. Fue entonces cuando se supo, ¿no? No puedo confirmar. Sí, lo entiendo. No diré ni una palabra. Me hago una idea de lo importante que es este secreto. Supongo que no me habrías dicho nada si no te hubiera descubierto haciendo algo inexplicable. Gracias. Vaya, somos realmente malos en este juego, ¿no? Conducir coches de verdad es más fácil. Y estaríamos mejor si no estuviéramos la mayor parte del tiempo dormidos. Mañana va a ser un día difícil. Técnicamente ya era mañana, hacía mucho tiempo, de hecho. No tan duro como lo hubiera sido esta noche si nos hubiéramos ido a dormir. No entiendo por qué Hagakure y Hirou lo intentan, honestamente. No creo que hayan visto tanto como tú. Han oído que Monoma se ha hecho daño, pero no creo que lo entiendan. Quizá puedan dormir un poco. Espero que sí, aunque había muchas otras cosas horribles que ver, no solo eso. No era la única persona que quedó sangrando sobre el concreto. Shouji se estremeció. Pero con suerte podrán olvidarse de eso por ahora. Bien podría haber alguien durmiendo en este lugar. ¿Ya regresaron los otros grupos? No tengo idea y no pienso tocar ninguna puerta para comprobarlo. No, eso no suena nada sensato. Izuku y Shouji habían recorrido la mayor parte del camino hasta su aula principal cuando un gran grupo de la clase B apareció como un rayo repentino, bloqueándoles el paso. Izuku no conocía bien a muchos de ellos. Al menos sabía Kendo. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Qué? Izuku entrecerró los ojos. Ese Monoma está muerto, exigió saber. Espera. ¿Qué? No que yo sepa. Shouji e Izuku intercambiaron mirenas. ¿Quién dijo eso? Las noticias, respondió Shishida, con los brazos cruzados. Dijeron que un estudiante de la UA murió anoche y que Monoma es el único que está desaparecido, que yo sepa, y Shiozaki dice que ustedes dos estaban con él cuando se lastimó. No creo que Monoma esté muerto, interrumpió la pelirroja. ¿Podría haber juzgado mal? ¿Podría haber fallado el efecto de animación suspendida? Se suponía que mantenía vivas a las criaturas en éxtasis, incluso si estaban muy mal heridas como el pobre Gekko Mamba. Bueno, Monoma podría haber muerto en la mesa de operaciones, pero Izuku realmente no creía que esa herida pudiera ser fatal con una atención médica instantánea y efectiva. Deberías preguntarle a Present Mico a Black tal vez. Las noticias están muy equivocadas últimamente. O podrían tener razón, pero podría haber sido un estudiante de tercer año o algo así. No es que un estudiante de tercer año muerto fuera una mejor cosa. ¿Qué pasó?, preguntó Kendo, mostrando los dientes. Shiozaki puso una mano sobre el hombro de la otra chica y sacudió la cabeza, aunque no estaba del todo claro qué significaba esa interacción. Un alborotador tuvo suerte y logró apuñalarlo. Un oficial de policía lo llevó al hospital, respondió Shouji. Yo fui quien le prestó los primeros auxilios, intervino Izuku. Realmente no creo que fuera a morir. Simplemente no lo creo. No lo hizo, suspiró Present Mic, acercándose al grupo. Oh, gracias a Dios. Las noticias no están equivocadas. Un estudiante de la UA murió anoche, pero no un estudiante de heroísmo. ¿Qué?, preguntó Kendo, estupefacto. Un estudiante de tercer año de educación general, Toneyoshi, estaba visitando a un pariente gravemente enfermo. Fue alcanzado por una explosión mientras se apresuraba a regresar a la escuela.
Los rasgos de Kendo se retorcieron en alivio y consternación. ¿Cómo se suponía que debía sentirse? Su amiga estaba viva, pero la amiga de otra persona estaba muerta. El alivio sería de mal gusto. ¿Cómo se atrevía a poner una vida por encima de otra? Pero no pudo evitar sentirse aliviada. Otros en su clase parecían estar procesando emociones similares y conflictivas. Shiozaki comenzó a llorar. Shishida sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo. Los sentimientos similares de Izuku, lejos de ser nuevos para él, estaban amortiguados. Ahora tienes que dejar que Midori y Shouji lleguen a clase. Han tenido una noche realmente difícil. La clase B asintió y se dispersó lentamente. Present Mix se volvió hacia Izuku y Shouji. ¿Dormieron algo anoche? Izuku negó con la cabeza. Shouji respondió, ni siquiera lo intentamos. El profesor asintió. Está bien. Nezu te ha excusado de las clases por hoy. Creo que ambos preferiríamos asistir, respondió en voz baja el estudiante de múltiples brazos. También es justo. No tuve la oportunidad de agradecerte anoche, así que déjame agradecerte ahora. Los héroes profesionales no podrían haber manejado mejor la situación. Tu compañero de año está vivo gracias a ti. Shouji se sonrojó ante el elogio, pero también hizo una mueca, la adulación y el horror se mezclaron en proporciones confusas. Izuku solo asintió. Está bien, supongo que yo también debería ir a clase, consideró Present Mic después de mirar su reloj. Esa mañana, la clase A estaba tan silenciosa como un cementerio. El puñado de estudiantes que habían logrado regresar a la UA con el tiempo y la tranquilidad necesarios para dormir estaban contagiados por la tristeza y el cansancio contenidos que el resto de la clase desprendía en el aire. Aizawa parecía aún más exhausto de lo habitual. La mayoría de ustedes probablemente han oído que Monoma resultó gravemente herido anoche. Como la UA pronto dará a conocer en un comunicado, se espera que se recupere por completo y debería volver a la escuela en unas pocas semanas. Los rumores sobre un estudiante de la UA que murió en los disturbios son ciertos. Era un estudiante de tercer año de educación general. El profesor suspiró. Me gustaría darles algún tipo de discurso inspirador sobre cómo lidiar con este tipo de eventos, pero simplemente no tengo fuerzas hoy. Cualquier cosa que diga ahora probablemente lo empeoraría. Tienen un período libre. Fin del capítulo.